supongo que a usted le caería fatal aquella canción que decía que se mueran los feos, ¿no? No, porque en aquel tiempo había pocas muertes de feo, morían más los guapos. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Los feos tenían la piel más dura. Seguramente, o están acostumbrados a los golpes. Pues yo pensé, digo, igual se han inspirado en él, pero no fue precisamente en ti. Así que sois de Villanueva de la Serena, Bueno. extremeños de corazón. Ah, claro, mi hermano es de Villanueva de la Serena, es de pueblo, yo soy de capital, yo nací en Badajoz. Ya, o sea que ibais naciendo por allí por donde Mi iba padre era pasando, ¿no? militar y Ya. donde podía. Y él nació con estrellas, a él le pusieron todas las estrellas, tú estrellado en la sartén. Exactamente, él tuvo suerte. A mí, en vez del bautizo, me querían dar la extremunción cuando me vieron, dijeron. Hay que ver. Pero de cualquier manera, ¿tú te enfadas con la gente que te puso el feo? ¿Qué va? Si yo soy el feo de España, soy familiar, soy un feo de familia. Hola, mira, Paco, el feo, hola, ¿cómo estás? A tu hermano le dicen el menos feo, ¿no? El menos feo. Lo que pasa es que ahora ya ha cambiado la cosa. Ahora ya a mi hermano le dicen, si tú eres el guapo, ¿cómo será el otro? Y de cara al espectáculo, cuando salimos, antes éramos el feo y el guapo, ahora somos el gordo y el flaco. Se ha cambiado. ¿Y desde cuándo sois catalanes? Venimos a Cataluña, pues fíjate, yo tenía 11 años, tengo 67, antes que el Carlos Rovira, creo. Claro, seguro. Seguro. ¿Y por qué a Cataluña? Eran épocas duras, tú sabes que también de donde vienes, y la gente emigraba. O sea, en Badajoz éramos 6 hermanos, mi padre tenía un barecito pequeño, retirado del ejército, y salió con el tren. Y iba a parar en Madrid, lo continuó hasta Barcelona y aquí vino. Y aquí nos vinimos todos. Aquí echaste el ancla y dijiste aquí. El ancla, sí. Porque el dúo Calatrava, los hermanos Calatrava, sale desde Barcelona, triunfáis aquí. Nosotros empezamos en La Torrasa, en Hospitalet, en un club que era de teatro aficionados, se hacía zarzuelas, y mi hermano cantaba zarzuelas y hacía los tenores cómicos él, porque yo improvisaba y no valía. O sea, me daba un guión y decía que adiós guión. Entonces hice algún papelito y hacía cosas serias yo. El diario de Ana Frank, fíjate. Y luego por las fiestas mayores salíamos, fuimos a Radio Barcelona hace muchos años y cantábamos a dúo pero en serio. Y un día me quedé afónico y empecé a cambiar la cara, a hacer gestos, a hacer movimientos. Se empezaron a reír y ya se acabaron los hermanos Lozano. ¿Erais los hermanos Lozano? Sí. Y entonces empezaron el dúo Calatrava. De cualquier manera, eso es sacarle, de acuerdo, que era mala época, malos tiempos, estaba todo fatal y tal, pero uno le sacaba provecho a aquello que tenía. Dice, si nosotros somos esto, pues esto es lo que tenemos que... Sí, bueno, y además llegó un momento que la gente te lo obligaba. O sea, a ver, yo no trabajaba en una empresa de productos químicos, está muy bien colocado, yo trabajaba cada semana en un sitio porque me echaban y era diferente, ¿no? Y era más... Y claro, tenía que pedir una excedencia de un año, porque de meterse en esto, pero hay un momento que los representantes decían, oye, o hacéis esto o hacéis otra cosa, porque una gala en Sardañola, no podemos ir porque tengo que ir a trabajar a las 8 de la mañana, elegir una cosa u otra, y al final nos atrevimos y tuvimos suerte. ¿Y guardasteis dinero? Sí, hemos guardado, hemos gastado, hemos vivido muy bien. Vale. Hemos vivido muy bien y ahora nos lo guarda Hacienda. Vosotros le cantabais hasta las corridas, ¿no? Nosotros hemos cantado. Nosotros, mira, es curioso, pero nosotros, la gente decía, los Calatrava teníamos censura previa, que eso era muy difícil, porque claro, yo improvisaba en los discos, en las canciones, entonces teníamos que grabar el disco y luego se lo cargaban y teníamos que volver a grabarlo otra vez hasta que lo pasaban. Sin embargo, con toda la censura que había, nosotros grabamos un disco de Franco y se lo comieron. Se lo comieron porque no se dieron cuenta ni ellos mismos, que era el parole, palabra a palabra, y era un discurso. Trabajadores, todos en esta fábrica, en decía España, tal, más de uno pasa por un tubo, ha pasado más de una noche en blanco, Carrero Blanco, gracias a esa bella gesta, Sánchez Bella, o sea, lo nombramos a todo. Se lo comieron. Pasó censura. Y luego pusisteis a ir a 120, a 150, a 200 por hora. Ese ha sido el golpe más fuerte en disco, quizás. Sí, ese fue un disco que atravesó fronteras. Te voy a contar una anécdota. El autor del disco vino a España a actuar, Roberto Carlos, y vino a vernos a Murcia porque decía, ¿cómo unos humoristas podían haber grabado más discos que él? Pero batimos récord de venta. Con ese y con el vino una ola fue increíble.
Tú fíjate, anda, ¿quién te iba a decir a ti eso de ir a 120, 150 y ahora te he limitado todo a 40 o 50? Y menos ahora, y menos ahora. Ahora no se podría eso Nada, llevar. que Ni va, que siquiera. va. ¿Y la Rocío Jurado qué decía de aquella canción? Pues Rocío Jurado, es curioso, trabajamos con ella varias veces, cuando estaba Pedro Carrasco en vida, y una de las veces que trabajamos, que fue aquí en Cataluña, no me acuerdo qué pueblo, Pedro Carrasco dijo, mi mujer detrás de los Calatrava no sale más. Pero como hacíamos la broma, tal público. Y la gente se petaba el culo. Exactamente, y luego ya se salía con un número de ella, pues ya era, la gente recordaba el humor nuestro con la canción que iba a cantar ella. ¿Y los hermanos Calatrava sois humoristas, parodistas, cantantes españoles? ¿Cuál es lo que más os gusta? Según el carnet del sindicato que había entonces, dice que éramos parodistas cómicos musicales. Parodistas cómicos musicales. Eso ponía en el carnet. Entonces era largo. Muy largo, ¿no? Yo creo que nosotros somos humoristas del pueblo, simplemente. Claro. Si no hubieran existido los hermanos Calatrava, quizás los tendremos que haber inventado, ¿no? Pues es que es curioso, mira, humor hay parejas mucha, hay mucha gente, pero no ha salido. Salieron uno después que se llamaban los hermanos Caratabla, haciendo imitación, pero no llegaron. Y hubiera sido bonito que hubiera habido gente que hubiera. Lo que pasa es que es un humor muy, muy diferente, o sea, es un humor el 50% improvisado, o sea, nadie sale a un escenario, no, nosotros salimos a un escenario con una base y luego ya lo que salga. Por eso seguimos y nos reímos nosotros mismos. Continuáis pisando escenarios. Seguimos, sí. Seguimos. Y la Ahora, gente os aplaude. muy bien, ¿no? La gente nos recibe. Primero ya son un poquito de la familia. Aparte soy de atravesar las Candilejas, hace años que hemos atravesado las Candilejas. Llevamos un espectáculo que dura una hora muy ameno, cambiamos, son 5 sketches diferentes completamente, y lo que no le gusta a uno le gusta a otro. ¿Y cuántas veces has imitado y has pasado por Mick Jagger? Bueno, esto quiero aclararlo ya una vez para siempre. Mick Jagger me imita a mí. Yo tengo 3 meses de ventaja. O sea, soy mayor, por lo tanto soy el que me imita. Lo que pasa es que él nació en Londres y estuvo a punto de nacer en el Peñón de Gibraltar. Pero no, he hecho Mick Jagger yo muchas veces. Hay muchas anécdotas con Mick Jagger, como que el traductor de televisión española corriendo. Traducción. Y cuando llegaba al lado, pero tío, date prisa que tengo tarde. Yo, pero tú no eres. O sea, se lo han creído, sí. ¿Cuántos espectáculos habéis presentado? Estamos hablando de 55 años, ¿eh? De carrera artística. Yo creo que todos. ¿Y películas? 7. 7 películas. Hicimos 7, bueno, vamos a llamarle película o como quieras llamar, los films, con muy poquitos medios, pero te puedo decir, por ejemplo, que el E.T. y el Otto, que esa película se estrenó en 47 cines, en la época que estábamos. Y aquí, en Barcelona, estaban en el paralelo a la Guerra de las Galaxias. Y la primera semana que estuvo el E.T. y el Otto, la pasó en taquilla. Luego no, luego la metieron en la cárcel, pero adelantó un taquillaje. ¿Y de qué película estáis más satisfechos? ¿Cuál es la que más dijiste? Bueno, aquí... Hombre, quizás la que más disfrutamos fue la primera, porque era la primera película y íbamos muy desenfadados, que era Horror Story, y esa fue la que más nos gustó a nosotros y al público creo que también. Luego muchos temas de espadachines, de lo que había. O sea, un tema conocido, por los Calatrava lo ponían en cartera. Y la última que hice, ya no me acuerdo que era muy mala, que era... Ahí estaba yo solo. ¿Es difícil vivir del cuento? No, del cuento vive casi todo el mundo. Estamos hablando de artistas cómicos, no políticos, ¿no? La última película que hiciste fue la de Soy un pelele. Sí, ellos solo. Ahí me lo puso canción y música. Solamente la hice yo, que era un papel, una colaboración, y la hice solo, sí. Soy un pelele. ¿Y te has sentido un pelele alguna vez? Yo creo que más el director que yo, por los resultados. ¿Consideráis que este es un país de peleles? Yo creo que no. Yo creo que el español es un carácter abierto, simpático, y que hay muchos que se hacen el pelele, pero que es diferente. Cuidado. Mira, este pelele a lo mejor luego tiene un Mercedes en la puerta que no hay quien lo aguante, o una parienta que lo aguanta menos. Vosotros cantabais canciones infantiles para adultos. Sí, ese fue un disco que hicimos, que nos propusieron hacer un disco erótico y tal, y dijimos que no. Entonces grabamos este de canciones infantiles para adultos, y luego otro que se llamaba Cuentos fonográficos. O sea, que no tenía que ver nada, pero pues que lo grabamos. Y canciones infantiles para adultos hicimos... Ahí intervienen unos sobrinos nuestros muy pequeñitos.
Bueno, nos llevamos el primer premio de la canción española infantil, que el autor era un cura y cuando se enteró que eran los Calatrava dice, no, esto no, esto no, y luego nos llevamos el primer premio. No, si cara a la vida sí que la habéis echado, Hombre, ¿no? es que la vida está muy cara. ¿Y cuándo empezáis a valorar vosotros que el público, os dais cuenta que el público valora vuestro trabajo y vuestro humor? Bueno, yo creo que siempre, porque al principio esto lo tomas como afición, como para divertirte, luego ya tienes un compromiso, una responsabilidad, ya te santiguas al salir, pero cuando ves la reacción del público siempre es buena. El público no es malo, el artista es malo. O sea, yo me tengo que amoldar a un público que tengo ahí enfrente, no puedo decir, el público se amolda a mí, no yo amoldarme. Y si no le gustan los garbanzos, pues les pongo arroz. Eso te lo hace la vida también, claro. Claro. Lo vuestro era como lo de Emilio el Moro, pero a dúo, ¿no? Sí, sí. Bueno, Almirio el Moro lo que hacía era cambiar la letra de la canción. Nosotros respetábamos la canción, la letra. Esa misma letra y le damos otro sentido. Te puedo decir, por ejemplo, que autores estaban deseando que nosotros grabáramos un disco de ellos. Porque cuando su disco había caído, nosotros subíamos la canción esa y respetábamos al autor. Jamás cobrábamos autores. ¿Cuántos discos llegasteis a hacer? Vamos a ver, canciones, te puedo decir así por encima, unas 179 canciones. Un buen paquete. Un buen paquete. Entonces había el LP, el single. ¿Y cómo fue que llegó a ti como una ola? ¿Cómo llegó? Pues me pilló en bañador. Tuve suerte, porque si no me hubiera mojado todo. Y casualidades. Es que ves letras de canciones que se prestaban. Tú sabes que antes había canciones muy buenas que se podía sacar partido y había canciones muy malas que no había quien las cogiera. Y de las buenas sacamos partido. Pero tú decías eso, como una ola llegaste a mí, ¿no? Y se No, te metió. yo decía, viene una ola. Ah, tú decías, viene una ola. Mi- Está llegando la Mi ola. hermano decía, la ola va a llegar porque llegan otras cosas. Esta canción se nos ocurrió porque íbamos en el coche y entonces esto lo cantaba Manolo Díaz, si te acuerdas. Manolo Díaz, hombre, está en director Estados Unidos. Sí, escapó. Cantó, él cantó, también hizo un disco, ¿eh? Sí, Cantó, esta ¿no? canción la cantó y veníamos en el coche y decíamos, este tío está afinando, viene una ola, viene una ola, viene una ola, viene una ola. Este tío está afinando, ¿qué hace este hombre? Y se nos ocurrió. ¿Y cómo era el Gigi el Amoroso? Y el Amoroso, esto fue después Sí, espérate, esta canción porque se grabó. Sí, era italiana. Sí, se grabó Gigi el Amoroso. Se quería dar una versión, lo que pasa es que no nos la dejaron dar, y entonces la grabamos ya un poquito más sencilla. ¿No? Yo quería hacer un Gigi el Amoroso muy amoroso, pero no me dejaron. ¿Y tú de joven fuiste mariquita? No, de mayor sí, de joven era gay. O sea, gays son los que estudian, ¿cómo es eso? Creo que sí, al menos el gay tiene una buena casa. El maricón no tiene donde meterse. El maricón tiene casa. ¿Y cómo veis la actual televisión? Vosotros que estáis todavía por todas las televisiones, ¿veis? ¿Cómo veis? ¿Hacia dónde va la televisión? Dime cuál de ellas, porque... Pues mira, la televisión, por suerte, va mejor que otras cosas que van muy mal, que no pueden ir, ¿no? Pero ha llegado un momento en que la televisión no le está dando lo que quiere a la gente, porque la gente, no, es que quieren cosas del corazón. Mentira. Cuando había una buena obra de teatro, la gente veía la televisión. Cuando había una cosa interesante, la gente veía la televisión. Ahora, si no hay otra cosa, y han puesto porteros automáticos, pues la gente quiere ver porteros en televisión. ¿El éxito vuestro fue porque os queréis como hermanos? La base sí, porque tanto tiempo juntos, mira, no solamente es la actual, es en los coches, en los hoteles, aunque siempre hemos habitaciones separadas, pero hoteles en el coche. Piensa que nosotros llevamos más de 3 millones de kilómetros en coche. De nuestra vida se calculan 7 años viviendo dentro de un coche, se dice pronto. Entonces, la ventaja es que cuando llegamos a casa, él se va para un lado y yo para otro y no nos vemos. Pero luego, si no hubiera sido mi hermano, no hubiéramos llegado, porque un hermano no le puede decir, hijo de... No, es tu madre, te lo tienes que tragar. Entonces ahí no llegábamos. ¿Y lo pensabas muchas Algunas veces? veces sí, se pensaba. Sí, ¿no? ¿Y qué añoráis de aquella época? Pues quizá la diversión, porque ahora, ¿sabes qué pasa? Que ahora la gente va de figuras. O sea, tú ves a un artista, yo soy figura, que yo he salido en otro programa, ¿no? Y antes no, antes las figuras se mezclaban, había diversiones, por ejemplo, los viajes que hacíamos a los pueblos, a Lérida, eran en taxis con 5 asientos, transportines, y ahí no había figura, y todo el mundo nos divertíamos, lo pasábamos bien. ¿Qué es lo que llevas siempre en el equipaje? En el equipaje, sobre todo, esto lo va a ver mi mujer, el cepillo de dientes. El cepillo de dientes.
En el maquillaje supongo que no emplea mucho tiempo. No merece la pena, no merece la pena. Siempre que haya una obra por ahí cerca, me apaño. Pasa que tal y como está la vida ahora, tú eres de los que piensan no digas lo que piensas, pero bueno. No, que tú eres de los que piensan que lo bueno está por venir, ¿no? Siempre. Mañana es mañana. Hoy hay que pasarlo y mañana llega. Hoy es hoy, mañana es mañana. Y mañana hay que vivirlo. Yo no vivo hoy, vivo mañana. Pasa mañana no, pero mañana sí. ¿Y dónde recuperas esa energía para mantenerte así bien? Pues mira, yo creo que te lo da por ejemplo, yo en el escenario nunca estoy enfermo. O sea, mucha gente dice, hoy no puedo salir a trabajar, me duele la cabeza. Mentira, en el escenario no duele nada. El escenario te creas una adrenalina tú solo, que sales al escenario y te lo comes todo. Bueno, yo tengo boca para eso. Pero que es divertido. Sin embargo, cuando no trabajas, cuando estás aquí mucho tiempo, estás buscando cosas para inventarte, para hacer. De todas maneras, sacarle habilidad a lo tuyo también fue sacarle... Bueno, la naturaleza me ayudó bastante. Fue generosa contigo. Fue generosa conmigo, no se portó mal. ¿Y tu hermano qué está haciendo? Mi hermano igual. ¿La siesta? No, mi hermano seguro. Mi hermano lo que pasa es que vive bastante lejos. Y ya de hecho está... Yo hoy estaba de canguro, de los nietos. Hoy le tocaba hacer de canguro, para que tú donde llega. Tú los niños los tienes pequeños todavía. Yo tengo uno de 38, una de 34 y uno de 3. Esto ha sido un escape. Esto ha sido un engaño. Porque me dijeron, vas a cobrar 2.500 euros. Dije, vale. Bueno, tal y como están las cosas ahora. Sí, ahora ya no se cobran, o sea, que ahora es peor. ¿Y qué le pides a estas alturas, a la vida que le pides? Seguir como estoy. Sí, que no te visite la diosa de la hermosura. No, me estropearía el cuerpo. O sea, a mí es que la diosa de la hermosura y yo decíamos somos enemigos, ella por su lado, por el mío. Bueno, no sé si querías contar muchas cosas cuando venías para acá que yo no te he preguntado. ¿Estáis preparando disco nuevo? No, mira, es que el disco ya ha cambiado totalmente con el asunto de internet, se ha cambiado. Hubo una idea de grabar un trieto, o sea, ver un dueto, como somos un trieto con todos los cantantes que hemos grabado canciones suyas, Serrat, una serie de gente, hacer un trieto, pero bueno, ¿qué haces con el disco? Colgarlo en internet, no merece la pena. Claro. ¿En Cataluña se os ha hecho justicia? Sí, yo en Cataluña sí, o sea, mucha gente, no, nosotros nos quedamos en Cataluña porque tú lo sabes bien que en la época, hubo una época que todo estaba aquí. Estaban las discográficas, compañías, bolos, tal, y hubo una época que la gente se fue a Madrid por el éxito ese de la programación, el encaminar su carrera artística. Nosotros nos quedamos y no nos ha ido mal. ¿Pero Cataluña os ha reconocido vuestra labor por ahí? Yo creo que sí, nos lo ha reconocido. O sea, yo tengo muy buenos recuerdos de Cataluña, de gente de Cataluña, y vivo bien en Cataluña. Mira, si no viviera bien en Cataluña, te voy a decir más, estuve 2 años viviendo en Nerja. Cuando me casé, por segunda vez, iba a decir segundas náuseas, no, segunda vez, me fui a vivir a Nerja por cambiar un poquito del ambiente y tal. Pues yo echaba de menos Cataluña. Y yo cuando me encontraba un catalán de estos, oye, es que yo Cataluña, dice, mira, tú trabajas aquí, vives aquí, pero yo vivo fuera. Y sin embargo, yo cuando llego a Barcelona me alegro de ver la entrada esa por la diagonal. O sea, yo disfruto Cataluña. Francisco García Lozano, hermano Calatrava. No sé si venís, ¿hace mucho que no venís aquí a Santa Coloma? Hace mucho tiempo, desde cuando estaba aquella discoteca que había, no me acuerdo ya ni el nombre. El Estilo. El Estilo. La discoteca Estilo. Venías a actuar mucho. Mucho. Veníamos cada 2 meses a hacer una gala ahí. Bueno, ahí tienes tu cámara. Paco, tú cuéntale a la cámara todo lo que yo no te he preguntado, cuéntaselo. Yo te agradezco que hayas estado con nosotros. Gracias a vosotros. Te deseo que tengas toda la salud del mundo para criar a ese chavalín. Yo espero que me empuje el coche. Y que tengáis mucha suerte. Gracias por haber venido. Pues nada, no sé qué deciros. Puedo deciros, contaros muchas cosas. Puedo contar hasta 1000, pero no merece la pena. Voy a contaros una. Que seáis felices, que disfrutéis mucho y un beso.